Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas otra semanita más al podcast de Educativa. Hoy tenemos un episodio para mí bastante interesante. Nos vamos a bajar bastante, vamos a usar herramientas. Y para mí es un lujo poder presentaros a Ignacio Aso. Hola, Ignacio. Muy buenas, Javi. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la participación en el Día Educativa Day, de verdad, de parte de toda la organización. Hablando de la organización. Muy buenas, Salvador. Estás muteado, acuérdate, ¿eh? Hola, buenas. Ahora, nada, que hoy venimos los dos contra Ignacio. A ver cómo sale. No, hombre, no, yo creo. Lo vamos a pasar bien, hombre, lo vamos a pasar bien. Perfecto. Bueno, os pongo un poco en contexto. Ignacio Aso viene CEO, director de Ignite. Yo lo digo en español, leído tal cual, ¿vale? Serious Play. Y hace poco lanzaron un producto súper novedoso que es Ignite Copilot, de la misma familia. Y vamos a hablar un poco, porque además el episodio, la gente le habrá llamado un poco la atención, porque es, ¿y si la IA fuera la Thermomix del aula? Bueno, eso es lo que vamos a hablar un poco a lo largo del episodio. Y si te parece, Ignacio, presentarte un poquito cuál ha sido tu evolución, pues, académica, experiencia laboral y cómo llegaste a esta situación. Perfecto. Gracias, Javi y Salvador. Bueno, primero de todo, agradeceros la oportunidad de tener este altavoz y poder comunicar pues, este proyecto de innovación, ¿no? Que para nosotros, la verdad, tenemos depositadas en él pues, muchísima ilusión, sobre todo, desde hace un año y medio aproximadamente. Bueno, a modo de presentación, yo fui ingeniero, bueno, incluso ya desde un ámbito académico pude tener la oportunidad de hacer el doctorado en empresa y tecnología. Y luego, pues bueno, trabajé durante ya unos cuantos años, como podéis ver, ya tengo unas cuantas canas, durante 20 años en el ámbito de la multinacional tecnológica. Hace 10 años, pues bueno, decidí emprender en EdTech a nivel personal, ¿vale? Con una entidad que se denomina Ignite Serious Play, que se dedica a un ámbito completamente diferente al foco de este podcast, que es la gestión de extraescolares STEAM, robótica, programación, diseño 3D, realidad virtual e incluso inteligencia. Eso para mí que lo vamos a dejar para usar una segunda parte, pero lo dejo ahí, ¿vale? Sigue. Muy bien. Y ahí, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos, hemos crecido de manera muy sostenible, sin abrir ni rondas de financiación, ni tener socios, de manera muy bootstrap, como dicen los modernos, ¿no? Y bueno, y en ese ámbito somos líderes en Barcelona y Madrid, pues gestionando actividades a día de hoy en 152 colegios y con un volumen aproximado de unos 12.500 alumnos cada semana. Wow. Y eso es lo que nos paga el sueldo, para que nos entendamos, ¿no? Y realmente estamos muy contentos, somos un equipito de 58 personas y debido a este origen tan académico y de didáctica que estamos relatando, hace año y medio, 2, pues bueno, nos explotó un poquito la cabeza ante la posibilidad de llevar proyectos final de carrera, prácticas curriculares y extracurriculares, que ya lo llevábamos haciendo desde hace muchos años, tanto yo como otros compañeros míos que son doctores en pedagogía, en cuanto a monitorizar proyectos específicos en dos temas muy interesantes, que son la enseñanza y la inteligencia artificial. Es decir, empezar a hacer desarrollos de software, empezar a automatizar procesos con la IA, desarrollando pues, sobre las APIs que nos dan los modelos de lenguaje, tanto comerciales como los open source. Y a partir de ahí, todo este know-how fragmentado, llegó un momento que decidimos, muy recientemente, hace un añito, organizarlo y crear una entidad propia, un proyecto de innovación que se denomina Ignite Copilot. ¿Vale? Copilot, asistente, ayudante, etcétera. Obviamente no tenemos nada que ver con Microsoft. De hecho, También aclararlo, ¿vale? Es bastante porque nosotros no solo trabajamos sobre la API de ChatGPT, luego podemos comentar esto, sino que entre otras cosas técnicas que luego podemos comentar, tenemos ahí un switch que fue uno de los proyectos final de carrera, que según el área de aprendizaje, pues te permite discernir entre un modelo de lenguaje u otro. Y bueno, y resumiendo, Ignite Copilot es la IA para profesores y centros educativos de habla hispana, donde hemos mapeado el currículum de la LOMLOE y de la LOE pues para cada comunidad autónoma en España e incluso diversos países en LATAM, México, Colombia, Chile y Perú. En breve tendremos también Ecuador, Venezuela y Argentina, con lo que ya teniendo todo ese prompting estructurado con el currículum, etcétera,
podemos meter una serie de parámetros y, centrándonos en el caso de uso de la planificación didáctica, ya poder empezar a trabajar y, en definitiva, liberar muchas horas a la semana. Wow. Salva, antes de que yo me ponga a coger carrerillas, ¿quieres comentar algo? De momento estoy escuchando. Vale. Vale, porque tú sabes que yo engancho el micro y no lo suelto. Vale. Pero bueno, no te preocupes, que si quiero comentar algo, interrumpiré. Por favor, por favor. Es que lo que ha comentado este señor en un momento, a ver, vamos a ir procesándolo por partes, ¿vale? Primero, y además hoy estoy súper emprendedor, disculpadme, pero hoy me levanto así. Dale. ¿Cuál es el problema que Ignite Copilot soluciona a los profes? Claro, por supuesto. Hoy en día, si habláis con cualquier docente, ya sea español, ya sea latinoamericano, europeo, etcétera, se pasa aproximadamente entre 15 y 16 horas a la semana haciendo planificación didáctica, evaluaciones, lo que se denomina burocracia administrativa. Si no más, ¿eh? Si no más. O más, por supuesto, ¿no? Por eso muchas veces estamos ahí los domingos por la tarde preparando la semana. ¿Vale? A lo que hay que añadir, pues las 15, 14, 16 horas de clase, y hay que añadir muchas cosas más. Fijaros que ya sumando esas dos cifras ya llegamos a la jornada completa, con lo que es inviable. Es inviable. Esa fase inicial de papel en blanco, de documento vacío, donde tengo que generar una situación de aprendizaje interdisciplinar, específica para esos alumnos que tengo en el aula, que solo lo sé yo y no lo sabe el libro de texto, esa cosa que utilizábamos en el siglo XX, ni lo sabe la Wikipedia, ni Google, ni el ChatGPT, a menos de que yo... Ni el ministerio lo sabe. No sabe el profesor, solo sabe el docente qué centros de interés hay, cómo son mis alumnos y realmente cómo les motivaría trabajar cualquier aspecto curricular, de cualquier módulo, de cualquier área de aprendizaje, etcétera. Solo lo sé yo. Yo ya sé, obviamente, la unidad didáctica que tengo que trabajar durante esas semanas, pero ese vehículo de aprendizaje, esa situación de aprendizaje efímera, de N sesiones de tal duración, la tengo que diseñar yo sobre la marcha. No las puedo diseñar todas en julio o en septiembre, porque en cada momento del curso también será diferente la motivación, el interés de los alumnos. Claro. Y además no puedo coger la SDA del año pasado, porque es un grupo de alumnos diferente. ¿Vale? Y por muchos anexos que nos pongan las editoriales en el libro, en digital o en papel, reitero, no saben si en el aula tenemos 2 niños ucranianos que no saben español, si otro tiene necesidades especiales, otro le encanta el arte, y dentro de un aula, un mismo reto se puede trabajar a través de una performance, a través de una infografía, haciendo una maqueta, de muchísimas maneras. Bueno, es lo que se llama personalizar el aprendizaje. Para hacer todo esto es complejo. Es muy complejo y requiere mucho tiempo. Claro, pues ese es el pain, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Wow. ¿Cómo podemos automatizar esto? Pues obviamente con una Thermomix educativa. Vale, espera. Vale, ya sabemos que queremos comer, ¿vale? Que esa es la primera parte, que tenemos hambre. La segunda parte es cómo hemos cocinado tradicionalmente la comida, porque antes estaban las hornillas de gas, después llegó la luz, después llegó el apagón, después ha vuelto otra vez la luz, ¿vale? Entonces, claro, la cuestión está en que ahora ha llegado algo que rompe la forma tradicional de cocinar. Ojo, que no estamos hablando de poner plato encima de la mesa y comer, ¿no? Eso al final sigue siendo igual. Al final del día, como me gusta escuchar, al final del día sigue siendo lo mismo, ¿no? Es la forma de cocinar. O sea, nosotros como profesionales tenemos que cocinar esos platos para ponérselo encima de la mesa a nuestro alumno. Así es. Y ahí es cuando se me explotó la cabeza cuando yo vi el término que usaste, que es el que titula el episodio, que es ¿y si la IA fuera el Thermomix? La Thermomix del aula. Y ahora te pido que por favor introduzca ese concepto. Claro, por supuesto. La IA en general, llámese Ignite Copilot o la IA que yo me he preparado porque soy un power user con GPTs, etcétera, etcétera. La IA. Vamos a hablar de la IA. Bueno, tú vas a tu cocina y tienes tus ingredientes. Tus ingredientes son, pues, que tú ya sabes las áreas de aprendizaje correspondientes, cómo son tus alumnos, qué competencias específicas tienes que trabajar, los criterios de evaluación, los saberes. ¿De acuerdo? Y aparte tienes fuentes de información fiables, o al menos que para ti tienen autoridad. El libro de texto, Google, Wikipedia, ChatGPT. ¿Vale? Tú ahí tienes los ingredientes.
¿vale? Y necesitas crear pues varias SDAs para esta semana o para dentro de 2 semanas. Pues claro, eso, a menos de que tengas un Almax, es difícil digestión. Sí. Solo Vale. aclarar, SDA, situaciones de aprendizaje, ¿vale? La base de la LOE y la base de todas las programaciones didácticas hoy en España y supongo que casi en el resto de... Lo que antiguamente conocíamos como unidades didácticas, que ahora con la nueva legislación llamamos situación de aprendizaje. Efectivamente. Perdona por el inciso, Ignacio. Sí, así es. Estamos ahí encima de toda la encimera, tenemos llena de cosas. Por supuesto que lo puedes hacer tú de manera autónoma como buen profesional, maquetando, cogiendo información fragmentada, pensando cómo introduces en la sesión 2 este criterio de evaluación, cómo de manera transversal aseguras que estás trabajando este saber básico, la competencia básica, la competencia específica. Además, tienes varios vectores en diversas direcciones porque en el aula tienes diversos centros de interés. ¿Vale? Agüita. Y diversas necesidades de aprendizaje. Cada alumno tiene unas necesidades particulares. Claro, no podemos hacer 30 situaciones de aprendizaje. Como mucho, pues haremos variantes dentro de esa SDA. Pero estamos todos de acuerdo de que, aunque dices, bueno, pues te vas a ChatGPT. Bueno, ChatGPT lo tienes que ir iterando. Le tienes que explicar cómo es tu aula, ponerle en contexto, darle autoridad. Y quizás después de una serie de iteraciones puede ser que llegues a algo interesante. Entrenando, dialogando y ese asesor conversacional. Pero, ¿qué os parece si tenemos un asistente que nos hace esto rápidamente, en 30 segundos? ¿Vale? Ahí es donde entra la Thermomix. La Thermomix. Vale. Yo introduzco todos estos ingredientes y se los digo a una persona que me ayuda muy rápido, un robot. Por cierto, este término nos lo acuñó Carlas Francino, que nos entrevistó hace unos meses en la cadena SER en La Ventana, y dijo, ostras, sois la Thermomix de la educación. Digo, ostras, pues yo esto te lo cojo, Carlas, porque Qué buena. esto realmente no nos lo inventamos nosotros, sino que nos lo dijo él con una frescura increíble. Y lo acuñamos y hemos hecho algún pequeño blog y para que se entienda, ¿no? Bueno, ya habéis salido en El Economista, ¿no? Con esta historia. Sí. Así es, ¿no? Porque es un término que se entiende muy bien. La IA como la Thermomix para la planificación didáctica. Luego hablamos que obviamente podemos utilizar otras IAs como mix de aplicaciones. Bueno, pues bueno, ¿qué nos parecería tener un frontend o un data entry o llámale una página web donde yo le marco todo eso que hemos ido hablando? ¿En qué área de aprendizaje? Bueno, aparte obviamente en qué país, en qué comunidad autónoma estoy, qué módulos o qué áreas de aprendizaje quiero trabajar, en cuántas sesiones, qué duración cada sesión, qué competencias específicas quiero integrar, a la vez sus criterios de evaluación, los saberes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y le aprieto play. Y en 30 segundos me hace una propuesta. Una propuesta lineal con un título, una estrategia educativa, una secuencia didáctica, recomendaciones DUA, una propuesta de rúbrica de autoevaluación inicial y final. Lo puedo enriquecer con cuestionarios, con sugerencias de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos ordenado en un formato muy plano y muy sencillito, incluso con una caja mágica para aquellos usuarios que nosotros denominamos power users y que quieren hacer prompting ahí dentro, ¿no? Oh, es que yo necesito preguntas inspiradoras, necesito otro campo para integrar dentro de este documento que me voy a bajar al final, ¿no? Una vez lo he leído y lo he probado con la cucharita. Esto es como coger la cucharita del plato que me ha dado la Thermomix. A ver, ¿es bueno o no? Vale, pero esa cucharita hay que cogerla, ¿vale? Y hay que revisar, sobre todo porque nosotros no somos una editorial. Nosotros habilitamos al profesor a que utilice diversos modelos de lenguaje de una manera muy rápida, sin necesidad de hacer prompting. No hace falta hacer formación para utilizar Ignite Copilot, faltaría más, luego hablamos de ese ámbito. Pero obviamente de manera creativa le estamos proponiendo algo y siempre hay que leerlo, especialmente el campo DUA, hay que hacer anotaciones, etcétera, etcétera. Pero sin duda ese momento inicial de documento vacío, hoja en blanco, ya no lo tengo. Wow. Perdona, para aquí, y el potencial que nos da eso. O sea, porque si yo ya cuento, ojo que esto también, yo cuento ya de base con esa herramienta, yo voy con otra actitud, porque no tengo que pegarme, como tú bien comentas, 2 noches, porque al final es cuando duermen los niños y tenemos un poco de tiempo, 2 noches o 3 noches planteando una sucesión de aprendizaje, cuando ya tenemos una Thermomix que lo hace en un ratito
Claro. No lo va a hacer mejor que nosotros, lo hace más rápido. Esto es una herramienta de productividad y de seguridad. Porque si a mí por la puerta me entra una inspectora o inspector, ¿vale? Yo tengo la certeza de que lo que me bajo desde Ignite Copilot, yo se lo enseño, oye, mira, yo estoy generando un aprendizaje significativo en base a estos parámetros o estas matrices en varias dimensiones. Claro, no se me ha olvidado incluir la competencia transversal esta que estamos trabajando, que es súper importante, que es por donde te viene el palo. Y lo justificas automáticamente, por supuesto. Incluso se la puedes pasar al próximo profesor que tenga ese grupo de alumnos, porque te funcionó muy bien hacer una situación de aprendizaje haciendo maquetas, por ejemplo. Oye, mira, aunque sea en otra área de aprendizaje, pero si coges esta secuencia didáctica cambiando ciertos parámetros, la puedes aprovechar y se la puedes compartir a un compañero tuyo dentro de la misma, dentro del mismo centro. Entonces, entiendo que Ignite Copilot tiene una opción de trabajo colaborativa con otros compañeros. Solo cuando el grupo de licencias las ha adquirido un centro educativo y las pone a disposición del profesorado, de los docentes, que es lo habitual. Es lo habitual. Me ha abierto una pregunta, me ha inducido una pregunta, Salvador, porque yo soy el que he generado, o sea, con la ayuda de Ignite Copilot, evidentemente, pero he sido yo el que le he dado el pro, el que quiero generar esa situación de aprendizaje. Entiendo que esa situación de aprendizaje me pertenece, no se comparte con nadie, no se deriva a nadie. O sea, esto creo que es importante empezar ya a reflexionar sobre esto. Es decir, explícanos un poquito cómo tenéis planteado ese tema de seguridad, de compartición, de colaboración y demás. De hecho, se considera que lo que tú acabas de crear en ese +1 ya es tuyo. La propiedad intelectual de eso es tuyo. A ver, obviamente lo podrías registrar, le podrías poner incluso un ISBN, si para ti tiene valor, etcétera, etcétera. Bueno, en eso están trabajando, obviamente, las editoriales, que eso es otra conversación, ¿no? Generar unidades didácticas. En este caso, nosotros nos hemos apalancado en el caso de la planificación didáctica. No te genera contenidos, te genera la planificación, la secuencia didáctica y la estrategia temporalizada en un calendario, etcétera, etcétera. Vale. Lo que generas es tuyo, ¿vale? Si tú te has pagado tu licencia, pues es solamente tuyo. Obviamente, a ver, tú te puedes descargar el PDF o el Word y se lo envías a alguien por correo que se lo quieras compartir, pero ya bajo tu responsabilidad. Si esa licencia te la ha pagado el centro educativo, cuando te lo bajes, pues entre otras cosas verás que el logo de ese centro educativo está arriba a la izquierda, porque forma parte del proyecto educativo del centro. Y él te ha provisto de una licencia que valga lo que valga, tú la estás utilizando y lo que generas es del centro educativo, ¿vale? O sea que respondiendo a Salvador y a ti, Javi, cuando lo generas tú individualmente con una licencia individual es solo tuyo, pero cuando lo generas con una licencia que la está pagando tu contratista, por decirlo de alguna manera, tu colegio, pues a ver, obviamente, reitero, te lo puedes bajar, lo puedes enviar, pero tendrías que pedir permiso porque eso sería una fuga de información. Y los centros educativos son muy celosos con sus bases de conocimiento, ¿vale? De hecho, hay muchos centros educativos que ya no trabajan con editoriales, trabajan con su proyecto educativo propio, que tienen un drive, que lo tienen un storage, con lo que, obviamente, también le puedes vincular ese storage y tú, al generar esa SDA por rúbrica, cuestionario, etcétera, lo sube y lo comparte en tu proyecto educativo, no que vaya a internet a buscar información. Esto también es muy potente. Todo eso que genera el profesor, nosotros como administradores de la plataforma no podemos acceder. Está encriptado. Todo esto está encriptado en los términos y servicios de Ignite Copilot. Y obviamente, como nos estamos centrando en el caso de la enseñanza, que es una herramienta para el profesor, no para el alumno, pues también el ámbito, digamos, a vigilar. De menores no aplica. No aplica. Aquí no entran ni los alumnos, ni tenemos que meter información de alumnos y siempre sugerimos pues, que no pongan información sensible, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. Aquí hago un inciso también. Nosotros como desarrolladores o como cualquier wrapped sobre cualquier API de cualquier modelo, tenemos la licencia de desarrollador. En este caso, por ejemplo, para que se me entienda más, la de ChatGPT, entre otras, que vale $200 al mes. Es la que se denomina Enterprise. Nosotros nos gastamos $200 al mes. Bueno, es la única licencia de ChatGPT que te asegura que toda la información que le insertas y que te escupe no la están utilizando para entrenar su modelo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Se agradece la información. ¿Vale? La persona que esté pagando sus $20 al mes y haciendo el esfuerzo, que sepa que está metiendo datos para ayudar al entrenamiento de ChatGPT. Solamente cuando estás en el modo Enterprise de $200. Entonces, nosotros nos aprovechamos de eso, ya que tenemos tanta demanda agregada y, por supuesto, podemos asegurar la privacidad y la protección de datos
absoluta de todo Qué lo bueno. que está el profesor. Salva, quiero comentar. Entonces, sí, yo quería comentar una cosa. El tema del copyright, cuando en el momento en el que un docente crea contenido con Ignite Copilot, el tema del copyright es 100% del docente. No hay un 50% de la IA y un 50% del docente. No. Nosotros tened en cuenta que nosotros no somos un modelo de lenguaje, nosotros no estamos entrenando absolutamente nada, nosotros conectamos con los lenguajes existentes, tanto comerciales como open source. De hecho, depende del área de aprendizaje, utilizamos uno u otro, ¿vale? Con lo que si hay un apagón de ChatGPT, la mayoría de aplicaciones van a dejar de funcionar, pero la nuestra solo dejará de funcionar una o dos áreas de aprendizaje. Efectivamente, repito que lo que generas es solo tuyo, porque solo lo puedes ver tú. Reitero que está encriptado incluso si aunque yo le pida a un desarrollador de nuestro equipo, oye, accédeme al usuario tal que quiero ver lo que está haciendo. No podemos acceder al contenido. Pero, Y y ahora te pregunto, en el momento en el que yo creo una situación de aprendizaje como docente y la quiero compartir con un compañero mío de inglés, de mi propio departamento o del centro donde está Javi trabajando, sí, ¿eso cómo puede afectar con el tema con relación al copyright? ¿Sigue siendo copyright 100% mío o lo veo como... tened en cuenta que no estamos hablando de, digamos, de generación de contenidos sensibles ni de gran enjundia. Estamos hablando de una planificación personal, con entregables, Claro. actividades, de qué voy a hacer en tal sesión. O sea, fuera de mi persona, raramente a otra persona le va a generar interés. De todos modos, o sea, es algo que no es registrable, a mi parecer. Hay otras herramientas que te generan unidades didácticas, que son las que generan los productores editoriales de las propias editoriales. Eso es otro tema, ¿vale? En este caso, si ese grupo de licencias pertenezca a un centro educativo, yo le puedo dar compartir y darle derechos de escritura o lectura a un compañero mío porque es un proyecto interdisciplinar y él puede, digamos, perfilar esa secuencia didáctica. Pero quien la genera, obviamente, es el autor inicial. A menos de que yo le dé permiso a un compañero mío del centro educativo. Que es muy ¿Puedo obviamente. hacer una cosa muy loca? ¿Me dejáis hacer una cosa muy loca? Venga, Y además digo una cosa muy loca porque a lo mejor a los compis que nos están escuchando en Spotify y en Amazon Music y en Apple Podcast y demás, no lo van a ver, pero os invito a que vayáis un momentito, si queréis, a YouTube, porque voy a compartir pantalla de Ignite Copilot, lo voy a compartir un momentito, simplemente para que veáis que este es mi perfil de Ignite Copilot, ¿vale? Es una IA adaptada al profe. O sea, y eso es lo que te doy mi impresión, ¿vale? Aquí en directo, Ignacio, mi feedback. Esto, yo entro y yo lo primero que veo es proyecto, sesión, rúbrica, cuestionario. Es como un kit de herramientas. Por eso es el concepto tan chulo de... Es una Thermomix, ¿sabes? Además, de hecho, una cosa muy chula, cuando creas el proyecto, yo que he creado varios, ¿no? Que es lo que tú comentabas, de que si tú tienes ya una base sobre la que has trabajado previamente, simplemente le das aquí, sube el PDF que corresponda o la hoja de cálculo con tu ruta, lo que corresponda, y lo va a meter en el proceso. O sea, está, y además te quería dar la enhorabuena por eso, porque está muy... espérate que yo recuerde. Si yo creo un nuevo contenido, le creo una situación de aprendizaje, voy muy rápido, ¿vale? Pero simplemente estoy haciendo clic en la parte de escritorio, contenido, situación de aprendizaje. A ver que no me quiere echar cuenta. Le da demasiadas veces, disculpa. Dame un segundito. Oh, estas son cosas del directo. Bueno, lo que quería comentar es que cuando tú le das una nueva situación de aprendizaje, le dices, bueno, yo antes de nada le he dicho que estoy en la comunidad autónoma andaluza, ¿vale? Para dejarlo claro, porque ya me consta que eso se ha adaptado al plan de mi región. Y una vez que le damos a generar la situación de aprendizaje, ya te sale qué ciclo, digo yo, puedo desarrollar aplicaciones, ¿vale? Y dentro de qué ciclo me dice los módulos, base de datos. Antes justo de empezar hemos hecho una pequeña prueba fuera de cámara y hemos elegido base de datos y lenguaje de marca, que son dos módulos totalmente, bueno, sí, tiene un poco de unidad al final, pero separados, y lo hemos combinado y hemos generado en caliente, sin sobre la marcha, un proyecto cuyo, esto me ha encantado, esa parte me ha gustado mucho, de cuál es el producto final. Una infografía, una maqueta, un podcast, un blog, o sea, y en la propia herramienta ya te está dando algunas recomendaciones
sobre cuál es el producto final que van a trabajar los alumnos. Tú le dices, pues yo quiero que sea un podcast, ¿vale? Puesto que estamos en un podcast. Y ahora te empieza a decir, ¿vale? O sea, ojo que esta es la locura y aquí es donde yo entendí el concepto de Thermomix. Hasta que yo no lo vi eso, no lo entendí. Digo, ostras, es que yo como docente tengo todos los conocimientos locales, por decirlo de una manera, de mi alumnado. Tengo los conocimientos didácticos de la secuenciación de aprendizaje y tengo los conocimientos técnicos porque soy ingeniero. Entonces, como yo poseo esa información, entiendo que esta herramienta es para perfiles como nosotros, lo que hago es, en lugar de estar calentándome la cabeza porque el año que viene a saber dónde estamos y a saber qué estamos dando, pues en lugar de estar comiéndome la cabeza, yo ya voy muy tranquilo porque sé que tirando simplemente una intención de situación de aprendizaje, además cumplo con la normativa 100%, porque por dentro yo puedo elegir, y esto los DFP me van a entender, yo puedo elegir los RA, los resultados de aprendizaje, y puedo elegir los criterios de evaluación. Y esto es una locura. O sea, la bomba de todo esto es que y aquí todo esto te lo cuento para daros la enhorabuena al equipo, porque habéis currado todo ese mapeado de trama normativa, ¿vale? Por decirlo legislativa, para hacernos un poco más fácil las cosas. En ese sentido, de verdad, daros la enhorabuena, porque los resultados después, evidentemente, como tú dices, tú lo pruebas y lo que sale a lo mejor no se ajusta, pero te da un 80-85%. Claro. Y ya ha reducido mi estrés, que yo con eso te lo agradezco. Claro, esta Thermomix, como os decía antes, la planteamos como herramienta de eficiencia y productividad. Hemos probado esta herramienta en el 2024 en casi 1.000 docentes de diversas comunidades autónomas y hemos recibido mucho feedback para ir corrigiendo, para ir haciendo un fine-tuning de todo esto, ¿no? En el peor de los casos, estamos liberando, en el peor de todos, 10,5 horas a la semana. O sea, a ver, no esto de que todas mis clases las preparo con Ignite Copilot, me refiero, ¿vale? Pero si yo estoy convencido y cojo toda mi base de conocimiento previa, que es lo que decía ahora Javi con ese botoncito del clic, se la subo cada vez que hago algo, la unidad correspondiente, o en el Drive, etcétera. Y voy haciendo, libero prácticamente una cuarta parte de la jornada laboral. Y eso es una monstruosidad. Entonces, al liberarlo, me permite, para empezar, pues que ya no tenga burnout, ¿vale? Cosa que es bastante habitual, y que le pueda dedicar más tiempo y que pueda ser un buen coach, un buen asesor educativo a mis alumnos. Ayudarle emocionalmente, ayudarle a que estar ahí, aprendizaje que ahí con ellos. Estar con ellos, ni más ni menos, y no estar hundido en la miseria, iterando con el chat GPT gratis, con la Wikipedia, con el libro de texto que me han pasado, con el PDF que me han enviado por el mail. No, en un único espacio unificado, ingredientes, le aprieto play, lo leo, lo perfilo, preparo obviamente los recursos, porque lo que no me hace Ignite Copilot son las transparencias, son los vídeos. Si tengo que ir a un laboratorio y necesito algún elemento, pues preparar los elementos. Obviamente todo eso lo tengo que preparar, pero adelante. ¿Vale? Yo quería comentar una cosa. Viendo cuando Javi ha estado compartiendo pantalla y explicando las funcionalidades, me he dado cuenta que Ignite Copilot ofrece una posibilidad que es trabajar por proyectos. Es decir, de algún modo estáis fomentando el aprendizaje basado por proyectos. Bueno, eso es opcional. Puedes hacer un proyecto de N sesiones, cada sesión de una duración, o puedes crear, por ejemplo, una situación de aprendizaje efímera, también mapeándolo en varias sesiones. Depende de ti cómo lo quieras plantear. Y respecto a otras metodologías activas tipo aula invertida, aprendizaje cooperativo, ¿se ha planteado desde Ignite Copilot fomentar este tipo de metodologías activas? Ese es otro de los ingredientes que es conveniente que lo mapeéis vosotros, porque nosotros no somos quien para imponer ninguna metodología. De hecho, hay varios campos de texto donde tú le puedes marcar en la descripción del reto, la metodología, etcétera, en qué metodología quieres trabajar correspondientemente. Si, por ejemplo, quieres imbricar la gamificación, pues escribiéndolo o transcrito por voz, le comentas qué tipo de cuadro de gamificación quieres. O si quieres flip learning o design thinking, cualquier rutina de pensamiento que tú consideres, lo puedes introducir. Pero lo dejamos abierto. Nosotros no fijamos ninguna metodología por detrás. A mí se me ha quedado una cosa ahí en el tintero que has comentado antes, algo de una caja mágica. Sí. Una vez creada ese formato didáctico, ¿vale? Porque recordemos que esto viene de que yo tengo una unidad didáctica fantástica, documentada por una editorial o mis contenidos que voy a proyectar,
pero yo eso lo quiero trasladar para captar el interés de los diferentes focos que tengo ahí delante, ¿vale? Bueno, entonces yo utilizo Ignite Copilot, le meto los ingredientes, me lo vomita y yo soy un usuario muy técnico y digo, ostras, es que aquí me falta para la sesión 2 preguntas inspiradoras o vocabulario específico al inicio o una rúbrica de autoevaluación al inicio o un cuestionario final para coger conciencia de lo aprendido. O sea, yo puedo ir enriqueciendo todo esto. Y una de ellas, de estas prestaciones, es la caja mágica, donde me permite hacer un mini prompting. Esto está orientado a los power users, ¿vale? Donde tú le puedes decir, oye, dame chistes para profesores. Yo qué sé, cualquier cosa que se te venga en mente. O explícame el proceso químico de la fotosíntesis, porque es que no quiero ir al libro, ya todo lo tengo aquí en Ignite Copilot. Dame información de esto, o dame un gráfico, o dame un mapa mental, etcétera. Y eso que te hace la caja mágica, te lo integra con el formato que tú finalmente te guardarás o te bajarás en PDF y lo llevarás al aula para tenerlo como hoja de ruta. Pongo esta cara porque la escalabilidad que tiene eso a nivel de DUA, de diseño universal de aprendizaje, de adaptación, ahí hay... que hay que hilar fino, Nosotros Sí. por detrás hemos sido 22 personas que hemos intervenido en esta aplicación, entre ellas, pues, Ishukwara, que es nuestra responsable educativa, especialista en ámbito terapéutico, etcétera, etcétera, y ha perfilado un prompting adecuado, que por cierto, cada vez que cambiamos de modelo de lenguaje es un prompting diferente. Eso nos ha llevado muchísimo trabajo, ¿vale? Pero precisamente es uno de los campos que recomendamos al profesor o profesora que se mire con calma, porque mejor que nadie sabe él o ella cómo vehicular ese aprendizaje, ¿vale? Para que sus alumnos estén confortables. Wow. Pues, Salva, no sé si tú quieres... Bueno, Yo vale. te quería preguntar, antes que empezáramos a grabar, que el compañero Javi me ha parado un poco porque vamos a empezar a grabar. Antes estabas comentando que tenéis ya como 14.000 registrados, más o menos. ¿Que conocéis el perfil de los docentes que están registrados aproximadamente? Pues a ver, de los individuales, muy pocos los conocemos. Muy pocos porque son gente que se ha suscrito de toda España, de América Latina, para probarlo. Nos consta de que esos 14.000 hay 5.000 que lo están utilizando, no os diré a diario, pero cada 2-3 días. O sea, en las métricas que tenemos, el computing es muy intenso en prácticamente una tercera parte. Eso quiere decir que les es de utilidad, ya sea en modo gratis, con ciertas restricciones, o en modo de pago, ¿vale? A nivel individual no conocemos a casi nadie, la verdad, ¿vale? Algunos sí que nos han conocido. No hay, cuando el docente quiere crear una cuenta en Ignite Copilot, no tiene un perfil donde pone lo más básico. Sí, en su perfil de usuario puede detallar de manera optativa los que nos han contratado la licencia individual, pero es optativo, porque puede haber un consultor, puede haber un freelance, puede haber alguien que se dedique a generar contenidos educativos de una editorial. Lo desconocemos, el uso que utilizan pues, con esta herramienta donde hemos mapeado todos los currículums, ¿no? A los que sí que conocemos son las entidades educativas que nos compran bundles de licencias. Ahí ya tenemos varias, centros importantes, consorcios educativos de España que ya están experimentando con IA y creando su planificación didáctica con Ignite Copilot, integrando su base de conocimiento. Sobre todo, aquellas entidades educativas con proyecto educativo propio. Es decir, que lo tienen en su Drive, que no lo han adquirido como contenido propietario ni como licencia X a una editorial. No digo ni que sea ni mejor ni peor. Pero es que primero se están lanzando al ruedo. Antes de lanzarse también, como estamos en los albores de todo esto, ¿no? Les hemos ayudado, y por eso los conocemos, en implementar protocolos y políticas de buen uso, en identificar las competencias que tiene que tener el profesor en IA, el alumnado, y a partir de ahí ya desagregarlo de las herramientas que utilicen, porque obviamente nuestra visión es que no solamente utilice Ignite Copilot para generar planificaciones didácticas. Un profesor probablemente tendrá un mix de aplicaciones, 4 o 5 aplicaciones que utilicen IA, pues desde Canvas para utilizar, para hacer presentaciones, diseño, lo que sea. Ofimática, lo que sea. 4 o 5 herramientas con IA y esa será su suite de confianza.
que habitualmente es bastante homogénea dentro de un centro educativo, ¿no? Esto conlleva a que el profesor ya se afianza con una competencia digital habitual, aunque nuestra visión es que para llegar a utilizar la IA no se englobe dentro de la competencia digital. No hace falta ser experto para utilizar una herramienta digna de Copilot. De hecho, no se necesita formación. Hay un auto-onboarding y solamente tienes que marcar una serie de elementos. Solamente tienes que saber utilizar el mouse, ¿vale? Con lo que no se necesita formación. Estamos en un momento parecido con cuando apareció Google. ¿Verdad que ahora nos parece ridículo que planteemos una formación de cómo buscar por Google? Con el Maps, etcétera. Espera, Ignacio. O usar Google Meet, o usar Teams, o Zoom. Claro, ¿verdad? A ver, lo que pasa es que ante el desconocimiento siempre levantamos la mano, es muy de humanos. Necesito formación. Bueno, de acuerdo, necesitas formación para que te lo descubran, pero no porque sea complejo, ¿vale? Ahora, a mi parecer, y es una opinión personal, tampoco hace falta hacer un curso de cómo hacer prompting, ¿vale? Pues bueno, con un vídeo de un especialista y habiendo iterado, tú sabes perfectamente cómo promptear en el modelo de lenguaje que te dé más confianza, el que sea, ¿vale? Pero no hace falta hacer una formación. Lo que hace falta es decidir, desde el punto de vista de institución, con qué mix de aplicaciones me quedo. Claro. Que además pueden ser volátiles. Un año puede ser una, Sí. otra puede ser otra, etcétera. ¿Cuál es tu lista blanca, por decirlo de alguna manera? Claro, claro, claro. ¿Dónde puedo integrar yo, en el caso que nos conlleva de este caso de uso, que hay otros casos de uso donde puedo aplicar IA en la enseñanza, pero en el caso de uso de la planificación didáctica, cuál es la que mejor me va? Y yo puedo imbricar e integrar mi base de conocimiento previa para consolidar mi proyecto educativo en un entorno plenamente personalizado, con mi logo, etcétera, y trabajando sobre las competencias y las unidades didácticas que ya tengo creadas. Otra cosa es que yo le haya contratado, pues, a una editorial, a un Planeta, un Edelibres, una Narnia, etcétera, y esos contenidos sean de otro. Bueno, ahí ya habría que ver un poco si puedo meter esa información dentro de Ignite Copilot, ¿no? Por eso, respondiendo a vuestra pregunta, ¿cuáles son los primeros que se han lanzado? Pues obviamente los que tienen también una dirección visionaria, porque la inteligencia artificial es una gran oportunidad para aligerar carga del profesorado, clarísimamente, clarísimamente. Segundo, los que tienen más libertad en cuanto al proyecto educativo. Claramente, los que no están ligados a contenidos propietarios. Tened en cuenta que en los países anglosajones el 70% de los profesores ya generan sus planificaciones didácticas con IA. IA, la que sea. La que sea. La que pille. La que ponga Google y salga primero. Lo del libro de texto quedó del siglo XX. Y hasta que los Pearson, etcétera, etcétera, McGraw, Macmillan, etcétera, no vieron las orejas al lobo, por decirlo de alguna manera, pues no se pusieron las pilas. En eso están, por supuesto. Claro. Digamos que en el ámbito un poco más al sur vamos un poquito más lentos. Eso es otro desafío que un día traeremos aquí algún compi editorial y se lo pondremos. Y nos puede dar solución, por supuesto. Sí. Bueno, por ir cerrando, Ignacio, la pregunta que hacemos siempre al finalizar a nuestros invitados es ¿a quién invitaría tú al podcast? ¿A quién te gustaría escuchar aquí con nosotros? Bueno, a ver, realmente en el último año y medio hemos conocido a gente muy interesante, muy interesante. Hicimos una apuesta de corto en Barcelona, con gente muy relevante, con kilómetros que eran medio analógicos y medio digitales. Es decir, gente ya con cierta edad para que nos pueda dar su visión de recorrido y que realmente sea una opinión contundente, ¿no? A ver, os puedo hablar desde Jordi Vivancos, que es por ejemplo, que es el exdirector de innovación en el Departamento de Enseñament de Cataluña, pero a nivel docente os puedo hablar de cualquier directora de los centros educativos Nazaret, con los que tenemos mucha relación, desde la madre Montserrat del Pozo, a la madre Rizuel, a la madre Mónica, etcétera. Si os interesa os puedo pasar el contacto y si tienen disponibilidad, son personas encantadoras que probablemente os pueden dar una visión desde el otro lado. Yo os he dado de la visión de proveedor. De proveedor. Pero, es una visión. Yo creo que es muy interesante que tengáis la visión de dirección de un centro educativo. Sí, claro. Veis lo desamparados que están. Y que son, yo me lo como. Entonces, los colegios Nazaret son uno, entre otros, de los que se han puesto las pilas y es de los pocos que tienen unas políticas y protocolos de buen uso de la IA. Antes de elegir infraestructura, aplicaciones, etcétera, eso comercialmente se irá desarrollando y ahí los proveedores ya iremos haciendo la nuestra.
Pero lo importante es cómo utilizar la IA sin oscurantismo, tanto en la enseñanza para el profesor como en el aprendizaje al alumno, porque si no estaremos amorrados al ChatGPT gratis con todos los inconvenientes que eso conlleva. Totalmente. Bueno, respondiendo a tu pregunta, pues eso, estar con Jordi Vivancos, con la Madre Mar, que ahora está en Canarias, con Madre Mónica, incluso con la Madre Montserrat del Pozo. Le tiraremos la invitación. Yo espero que recojan el guante porque, como tú bien comentas y como bien sabes, nosotros no somos de estarnos muy quietecitos y al final, cuantas más perspectivas escuchemos, creo que mayor criterio tenemos, ¿no? Y eso es lo bonito de todo esto. Pues por mi parte, Ignacio, tú sabes que aquí tiene tu casa. Lo sabes perfectamente porque además está súper invitado a todas nuestras fiestas. Muchas gracias. Me lo paso muy bien con vosotros. Una de ellas, Ignacio, esperamos verte en Sevilla el próximo 10 de octubre. ¡Oh! ¿Viene para acá a Sevilla o qué? Ahí estaremos en Sevilla, sin lugar a dudas. ¡Ole! Muy bien, tío. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo. Enhorabuena por empezar a cosechar ahora lo que lleváis tanto tiempo sembrando para después recoger y seguir sembrando. O sea, que el objetivo de esto es iterar constantemente, ¿no? Sí, no. Además, es un proyecto en beta permanente. O sea, nosotros hemos hecho en el ámbito del software lo que se llama software as a service para vender a colegios, bancos de licencias, claro. Pero ya estamos en un proceso desde hace meses de agentizar todo esto, de crear agentes. Que esto en un próximo podcast te lo puedo explicar. Vale, vale, quedamos pendientes para el siguiente. Pues nada, por mi parte, listo. Salvador, no sé si quiere comentar algo antes de cerrar. No, simplemente agradecerle a Ignacio su tiempo. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante la que hemos tenido hoy sobre Ignite Copilot. A mí se me está ocurriendo, y ya te lo dejo tirado, a ver si cuela. Pues yo lo tiro, otra cosa es que cuela no. ¿Y un taller en Sevilla? Potente de esto. Sí. Ya está, ahí lo dejo, ¿vale? Venga, no, en serio, familia, muchísimas gracias, descansar y al resto nos escuchamos y nos vemos en otro episodio. Un abrazo. Vale, gracias. Claro. Adiós.